Bendiciones, hermanos, para todos. Sean todos bienvenidos. Nuevamente estamos preparados para seguir estudiando el libro de los Hechos. Es nuestro libro de historia del cristianismo primitivo. Estamos viendo cómo el evangelio se ha proclamado hasta lo último de la tierra, cómo la iglesia se dio a conocer. Así que es un placer poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio y poder indagar un poquito más acerca de estas historias, de estos relatos, de estos escritos que nos ayudan a entender cómo actuaba, cómo vivía la iglesia en el primer siglo, cómo el cristianismo progresó en el primer siglo. Así que esperamos en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, con toda la buena disposición de seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Que este conocimiento nos ayude en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, que nos ayude a madurar, pero también que este conocimiento sea de beneficio a cada una de las personas que también nos escuchan. Así que es una bendición poder estar a través de este medio, de este dispositivo, de esta plataforma y poder compartir un poco más de conocimiento con cada uno de ustedes. Así que en esta ocasión vamos a estar viendo el final del capítulo 4. Esta es la sección que tenemos del capítulo 1 al capítulo 7, donde hemos estado viendo un poco acerca de la preparación cuando antes de Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, la preparación que hubo, luego lo que sucedió con el Pentecostés, luego la sanación del capítulo 3 que ya lo tratamos, también hubo un sermón y también empezaron a suceder algunas acciones por parte de lo que se le conoce como el Sanedrín. Luego hablamos un poquito acerca de los discípulos, capítulo 4, el inicio, capítulo 4. Hoy estaremos tratando un poco acerca del capítulo 4, los versículos finales y el capítulo 5, ¿verdad? Que tiene que ver también con parte de la sección que tenemos desde el capítulo 1 al capítulo 7. El capítulo 4, verso 32 al capítulo 5, verso 11, nos narra la historia de los discípulos compartiendo los bienes. Nadie tenía necesidad, todas las cosas eran en común. Capítulo 5, 12 al 16 estaremos hablando acerca de un pequeño resumen de el acontecimiento, ¿verdad? De lo que sucede tras lo que acontece. Diríamos el primer acto de disciplinario, luego lo que acontece del capítulo 5, verso 12 al 16. Y por último, del capítulo 5 pues se desata otra vez lo que es la persecución. En el capítulo 4 32 al capítulo 5 versículo 10, se habla de que no había necesidad, de que todas las cosas eran en común, de que todos compartían sus bienes. Por ejemplo, capítulo 4 verso 32 al 37 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Esto nos habla de unidad, esto nos habla de creyentes, esto nos habla de un corazón generoso. Dice de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Recuerde que este era uno de los problemas que hizo enojar a lo que eran los saduceos, porque el saduceo no creía en la resurrección. Pero dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí hablamos de, había un corazón de que cada uno se preocupaba por el bienestar y las necesidades de los demás. 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es lo que nosotros podemos ver con respecto al final del capítulo 4.
aquí puede usted hacer un análisis de estos versos y nos habla de una unidad total. No era una unidad parcial, sino una unidad total. Era el mismo sentir, el mismo pensar. Aún sus bienes los compartían. La ofrenda de los bienes era algo voluntario, era algo que a ellos les nacía, no era por obligación, no se les obligaba a que si ellos tenían una heredad, si ellos tenían una posesión, era obligación vender y traer los bienes. No, no era una obligación, era algo voluntario. Y estos son los principios que nosotros como iglesia en este siglo necesitamos también aprender. Una unidad total, una unidad donde haya un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón, que todos miremos o aspiremos a un mismo propósito, a un mismo galardón, a una misma promesa, a una misma esperanza. Y esto mientras se tenga la oportunidad, pues compartir, ¿verdad? Compartir, que es lo que nos habla estos versículos de un corazón lleno de generosidad. ¿Qué tan generosos estamos siendo nosotros? En nuestras congregaciones, somos todos de un mismo sentir, somos todos de un mismo pensar, tenemos un mismo corazón, somos de una misma alma. Bueno, eso es lo que nos enseñan los principios que nos enseñan estos versículos. Recuerde que todo lo que hacemos para nuestro prójimo, para la iglesia, para el Señor, tiene que ser algo voluntario, no por obligación, ¿verdad? Sino algo que a usted le nazca. El capítulo 5 verso 4 dice, el pecado no fue el hecho de que no dieron todo el dinero, sino que mintieron al Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros podemos ver ya cuando entremos al estudio del capítulo 5. Y aquí podemos ver la ofrenda que se recolectó en la segunda carta a los Corintios, capítulo eh, 8, verso 8, ¿verdad? Donde estaba en una gran pobreza, pero su corazón estaba lleno de generosidad. Hay otras instrucciones, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19, donde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por los cuales también algunos se han apartado de la fe. La interrogante es, ¿estamos compartiendo entre nosotros? Si no estamos compartiendo, entonces estamos muy lejos de lo que era la iglesia en el primer siglo. Aprendíamos en los capítulos primeros de que la iglesia, los primeros que creyeron al evangelio, el capítulo 2 dice que se bautizaron, ¿verdad? Y un número aproximado que maneja la escritura, ¿verdad? Porque no confirma de que fueron 3.000, sino como 3.000, pudieron haber sido más, pudieron haber sido menos, pero el número redondeado por el escritor es 3.000. Ahora, ¿qué hacían ellos? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea, si nosotros no estamos teniendo esa comunión, no estamos compartiendo, no hay esa unidad, no hay esa generosidad, entonces estamos muy lejos del cristianismo primitivo, muy lejos de lo que era la iglesia en el primer siglo. Eh, Probablemente seamos de las personas que nos reunamos, pero que no tengamos mayor comunicación ni comunión, ¿verdad? Con la iglesia. A veces hay personas de que llegan, ¿verdad? Y llegan, se sientan, oyen, cantan, oran y luego se van, pero no hay comunicación, no hay convivencia, no hay comunión. Entonces, eh, ¿seremos nosotros unas de esas personas? Bueno, lo que nos enseña la escritura es de que había comunión, había generosidad y había unidad. Aquí hay algo bien importante cuando nosotros leemos el capítulo 4 verso 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia era sobre todos ellos. Ah, Aquí podemos ver un contraste de dos ejemplos. Por ejemplo, el capítulo 4 36 al 37 nos va a mostrar el ejemplo positivo, que es de un hombre llamado José que le llaman Bernabé.
Y el capítulo 5 versículo 1 al 9, que es un ejemplo negativo. Todos lo conocemos, el de Ananías y Zafira. Muchos dicen es el primer ejemplo de disciplina en la iglesia primitiva. Aquí presentamos algunos personajes del libro, algunos que se mencionan. Claro que hay muchos más que se van a mencionar que no están aquí, ¿verdad? Pero algunos otros personajes como Bernabé, Gamaliel, Esteban, Felipe, Pablo, Marcos, y podemos agregar a la lista cuando usted lee capítulo 10, ¿verdad? Bueno, está Cornelio. Cuando usted lee capítulo 8, los samaritanos, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero estos son algunos de los personajes que se van a mencionar en estos libros. Una de las preguntas bien importantes, si usted tiene tiempo, pause este video, esta clase, y analice la siguiente pregunta. Si los levitas no tenían tierra, ¿cómo es que Bernabé, siendo levita, vendió su propiedad? Otra vez. En el Antiguo Testamento, los levitas no habían recibido heredad. Y dice la Biblia que Bernabé era levita, originario de Chipre. Y la pregunta es, ¿cómo es que él tenía una propiedad si él era un levita? Usted puede reflexionar, puede pensar, puede analizar esta interrogante. Bernabé y Ananías pusieron el dinero a los pies de los apóstoles. Es uno de los aspectos que siempre vamos a ver. Bueno, se cree que es la tumba, ¿verdad? Tradicional. Tradicionalmente se ha creído que es la tumba tradicional de Bernabé que se encuentra en Chipre. Sea o no sea, bueno, esto es lo que tradicionalmente se ha mencionado. Bernabé era un nombre común. En el primer siglo era un nombre común. Significa hijo de consolación, lo dice Lucas, aunque más adelante vamos a ver algunos aspectos respecto al nombre. Era levita. Para conocer más acerca de los levitas, pues tenemos que ir al número de Deuteronomio y el libro de Números. Era desde la isla de Chipre. Usted puede ver más o menos dónde se ubicaba la isla de Chipre, ¿verdad? Cerca de Salamina, de Pafos, y bueno, pues era una isla que pues se encontraba en lo que era el mar Mediterráneo. También hablamos, bueno, se habla un poquito acerca de Bernabé en el capítulo 11 versículo 24, y dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Estos son algunos de las características que nos ayudan a entender por qué Bernabé tenía un corazón lleno de generosidad, porque era un varón bueno, porque estaba lleno del Espíritu Santo, que ya sabemos qué significa esto, ser guiado por el Espíritu Santo, poner en práctica los frutos del Espíritu Santo, hacer lo que desea el Espíritu Santo, y era un hombre de mucha fe, de mucha confianza, de mucha convicción. Esto lo llevó a él a tener un corazón lleno de generosidad. Hablamos un poquito más acerca de Bernabé. Bernabé nació en Chipre, era de la tribu de Leví. Su sobrenombre significa hijo de consolación. Era un miembro de la iglesia de Jerusalén, tenía el don espiritual de profeta y maestro, y fue llamado apóstol. Aquí nos detenemos un poquito y ustedes dirán, pero él no estuvo con Jesús. Él no vio a Jesús. Él no vio resucitado a Jesús ni tampoco vio cuando él ascendió. Entonces, ¿por qué se le llama apóstol? Bueno, apóstol, el término apóstol es una palabra que se traduce como enviado, ¿verdad? En el sentido estricto y especial de los 12, Bernabé no fue apóstol. Pero en el sentido técnico, del significado de la palabra, de ser un enviado, Bernabé fue un apóstol. No en el sentido estricto especial como los 12, sino en el sentido de ser enviado. Entonces, eh, a la luz de la Escritura y siendo estrictos con los principios que nos ha revelado los primeros capítulos del libro de Hechos para la elección del sucesor de Judas, Bernabé no aplica. Pero en el sentido genérico, diríamos del término apóstol, en el sentido de enviado, de ser enviado,
Entonces sí, él cumplió la función, ¿verdad? Él fue enviado. Su ministerio, bueno, su ministerio en Jerusalén, dice que vendió su propiedad y dio todo el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Fue un líder de la iglesia en Jerusalén. Con Pablo, bueno, fue uno de los primeros en confiar en la conversión de Pablo, ¿verdad? A pesar de lo que se rumoraba del apóstol Pablo. Eh, en Tauros encontró a Pablo, comenzó a ayudarle con la iglesia que empezaba a surgir en Antioquía. La iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Saulo a la iglesia de Jerusalén con una contribución para los necesitados, para los pobres. Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero también, o sea, Bernabé ha sido una de las personas que destaca por su personalidad en cuanto a su vida cristiana y también en su vida ministerial. Y en este caso, pues fue una persona que anduvo con el apóstol Pablo como misionero. Su trabajo entre los gentiles, el llamado en el concilio de Jerusalén, usted lee un poquito más acerca de esto en Hechos capítulo 15. Bernabé y Pablo tuvieron su primer desacuerdo en torno a la alimentación judía y su práctica entre los gentiles, que aparece narrada en Gálatas capítulo 2. Bernabé y Pablo planificaron un segundo viaje misionero, pero hubo un desacuerdo con relación al primo de Bernabé, que este es llamado como Juan Marcos. Es decir, Marcos había abandonado el grupo misionero en el primer viaje, en el segundo él quería ir, pero Pablo dice, no, pues tú no puedes ir. Entonces, era primo de Bernabé y bueno, lógicamente Bernabé quería llevar a su primo y bueno, ahí hay un desacuerdo. ¿Quién abandonó la obra durante el primer viaje misionero? Hablando de Juan Marcos, Pablo se negó a llevarle en este segundo viaje misionero, por lo que el equipo se dividió. El resultado fueron dos equipos, dos grupos, dos evangelistas, dos misioneros, dos predicadores, que fue Bernabé y Marcos y Pablo y Silas. Entonces, el primer viaje misionero fue de Pablo y Bernabé, el segundo viaje misionero fue de Pablo y Silas. Ahí salieron los dos grupos. Ahí puede ver el monasterio que se le conoce como el San Bernabé, ¿verdad? Del Museo Arqueológico en Chipre. Esta era la isla, ¿verdad? Lo que se conocía de la isla, una de las islas muy importantes y especiales de aquel tiempo. Así que podemos ver también que la tradición de la iglesia, según Eusebio, dice que Bernabé fue uno de los 70 enviados por Jesús. Cuando usted lee Lucas capítulo 10, hay 70 que son enviados. Y la tradición de la iglesia, y especialmente por este escritor Eusebio, él dice y cree de que Bernabé fue uno de los 70 que fueron enviados por Jesús. Murió como mártir cristiano en una ciudad natal de Chipre, bueno, que era su ciudad natal, ¿verdad? Tertuliano afirma que escribió el libro de Hebreos, ¿verdad? Tertuliano le atribuye a Bernabé la escritura de la carta a los Hebreos. Clemente de Alejandría indica que escribió el libro no canónico, las epístolas de Bernabé. Entonces, esta es la información que se maneja respecto a quién era Bernabé o quién fue Bernabé, qué fue lo que hizo, qué fue lo que desarrolló. Y bueno, eh, no es poca cosa, no es poco trabajo lo que este hombre probablemente hizo, ¿verdad? Pero la tradición primitiva dice de que probablemente fue uno de los 70, murió como mártir, ¿verdad? Por su fe en Cristo en la isla de Chipre. Se le atribuye la escritura del libro de Hebreos y las epístolas de Bernabé, que se le atribuye también de que él es el escritor. Aquí podemos ver el Museo de Íconos de San Bernabé, un museo arqueológico en el norte turco de Chipre, y ahí se menciona la zona, ¿verdad? Sobre el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Este viene siendo como algo, ¿verdad? Que está visible en ese museo respecto a Bernabé. Bien, eh, Bernabé y Ananías, como dice la escritura, pusieron el dinero a los pies de los apóstoles, según el capítulo 4:37, capítulo 5, verso 2. Luego dice que Ananías cayó muerta a los pies de los apóstoles.
También podemos aprender de que los pies de los apóstoles no solamente indicaba un lugar, sino eh, sumisión, sino sujeción, sino autoridad. Esto es bien importante porque nosotros leemos el texto y dice, bueno, Bernabé la vendió, el dinero lo trajo a los pies de los apóstoles, Ananías dice también lo que vendieron lo trajeron a los pies de los apóstoles, luego con todo lo que pasó, dice, bueno, Ananías cayó a los pies de los apóstoles, cayó muerta, y esto nos lleva a pensar, bueno, entonces a los pies de los apóstoles no era o no indicaba un lugar, sino una sujeción, una sumisión indicaba autoridad, autoridad. Y esto era muy común en los rabinos porque los estudiantes se sentaban también a los pies de los rabinos, indicando que, bueno, que ellos eran autoridad, que ellos estaban sujetos, que ellos estaban sumisos en este caso, a los rabinos. Entonces, eso era lo que indicaba a los pies de los apóstoles. Dice la escritura que a Bernabé se le llama hijo de consolación. No es una traducción exacta de Bernabé, pero Lucas dice que significa hijo de consolación. En el griego puede significar hijo de estímulo o hijo de exhortación. Pero bueno, el texto bíblico nos dice que los apóstoles le llamaron hijo de consolación. Eh, Pasamos al capítulo 5. Bueno, hablamos al final del capítulo 4. Había providencia por parte de la misma comunidad, de la misma iglesia, los mismos creyentes. Bueno, había también daban, ¿verdad? Había la actitud de dar, ¿verdad? Verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otra vez era algo voluntario, no era algo obligatorio. Así que todo lo que hagamos en la iglesia y para Dios, debe de ser voluntario. Capítulo 5. Pasamos al capítulo 5 donde podemos ver de que Ananías y Zafira es un matrimonio, es una pareja. Bueno, el texto no dice que era un matrimonio, era una pareja, pero no era tan ejemplar. No nos dio un muy buen ejemplo. Y qué interesante la historia que aprendemos de este acto disciplinario, ¿verdad? Disciplinario. Y me llama la atención cuando analizamos el carácter de Dios, el carácter de Dios. Ananías y Zafira. En los versículos 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, ¿verdad? Entonces deducimos de que, bueno, era una pareja y pues un matrimonio. Vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Note usted el contraste, si lleva la lectura, que yo espero que sí, tenga su Biblia a mano y lleve la lectura. El contraste que se hace en el cambio de palabras, dice el verso 3 el Espíritu Santo, y el verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante. Verso 5 al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien,
Aquí podemos ver este relato que nos menciona Ananías y Zafira. Por cierto, muy interesante este relato que nos muestra y vamos a aprender algunos principios que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual y nos ayudarán en nuestra madurez a ver la vida cristiana de una perspectiva diferente, ¿verdad? Y a que por muy mínimo que sean los errores o los pecados o las mentiras, eh, por algo que muchas veces hacemos algo común en la iglesia, para Dios no es algo común. O sea, Dios, el carácter de Dios, su misma santidad, su mismo carácter justo, lo lleva a que Él pueda hacer este tipo de acciones o permitir este tipo de acciones en beneficio disciplinario para sus seguidores. Eh, Aquí hablamos un poquito del capítulo 4 32 al 5 11, ¿verdad? Donde compartían los bienes. Hay un contraste entre Bernabé, Ananías y Zafira. Habrá una exégesis de la historia. Al final estaremos viendo algunas preguntas, interpretaciones, conexiones y algunas aplicaciones, ¿verdad? Sobre esto que estamos viendo de tanto de Bernabé como de Ananías y Zafira. Dios es el dueño de todo. Esto es indiscutible, esto usted y yo lo sabemos y esto no lo discutimos por ningún lado. O sea, Dios es el dueño de todo. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Dios es soberano. Hay algo que necesitamos aprender y hay algo que necesitamos olvidar. Necesitamos olvidar la frase el mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y aprender la palabra, esto es de nosotros, esto es de nosotros. Esto es bien importante, porque esto era lo que hacían los primeros cristianos. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Si usted no tiene, pero el otro tiene, pues ambos tienen. Si el otro no tiene y hay escasez, pues nadie tiene, ¿verdad? Pero aquí aprendemos de que necesitamos olvidar el mío y aprender el nosotros. No en terminología ni en significado, sino en práctica. Los capítulos del capítulo 4, los últimos versos, fueron de paz, comunión, armonía, amor, compañerismo, lealtad y bienestar. Los versículos 32 al 37. Eso es lo que nos muestra. Había paz, todo marchaba bien, todo estaba bien, no había necesidad, era una familia, era una comunidad, había generosidad, había armonía, comunión, paz, compañerismo, lealtad y bueno, todo estaba bien. Pero cuando llegamos al capítulo 5 nos encontramos el problema. Y la historia inicia con una conjunción de traducción pero para ser atada a la historia anterior. Los bienes compartidos, como ya los mirábamos, ambos venden un terreno. Ya ustedes analizaron la pregunta de cómo era que un levita pues tenía una heredad y la había vendido si se supone que ellos no habían recibido heredad. Los pies de los apóstoles, que no indica un lugar, sino algo de autoridad, ¿verdad? La iglesia estaba unida, era apreciada, estaba creciendo y Satanás no podía tolerar eso. Deseaba dividirla, desgraciarla y disminuirla. Él había intentado destruir la iglesia desde afuera por medio de la persecución. Ustedes leen los capítulo 3, ¿verdad? Ahora la quería destruir desde adentro por medio de esta mala actitud. Y esto es lo que aprendemos. O sea, Satanás, dijo Pedro, anda como león rugiente. O sea, él no descansa. Él mira cualquier oportunidad para aprovechar y tratar de dividir, de desgraciar, de disminuir, causar problemas dentro de la iglesia del Señor. O sea, la iglesia, entre más unida se mantiene, entre más apreciada es y el crecimiento va de más en más en más, Satanás no puede tolerar eso.
Aquí necesitamos aprender también que muchas veces sucederán aspectos similares dentro del liderazgo. Probablemente vamos a tener problemas entre directores de canto, entre oradores, entre predicadores, entre evangelistas, entre maestras, entre ministerios de mujeres, ministerios de niños, confraternidades, etcétera, etcétera. Probablemente dentro de nuestro círculo servicial vamos a tener este tipo de problemas. Habrá alguien que no va a estar conforme, va a tratar de dividir el grupo, unas se van a quedar, otras se van a ir, unos van a tratar de desgraciar el bonito trabajo que en unidad se ha desarrollado, pero recuerde, Satanás no tolera eso y de una o de otra forma tratará la manera de desintegrar el grupo, los ministerios o el trabajo que se desarrolla en la iglesia. Probablemente no fue el primer pecado, ¿verdad? La Biblia no dice este fue el primer pecado y este fue el que se castigó, no, pero sí fue el primero que se registró, ¿verdad? Ananías significa Jehová ha sido misericordioso. Él había aprendido acerca de la misericordia de Dios, pero pronto aprendería también acerca de la justicia de Dios. Yo creo que todos hemos experimentado la misericordia de Dios, pero en el día final, en los postreros tiempos, podemos enfrentar la justicia de Dios y pueda que no sea agradable para nosotros. Zafira en arameo significa bella. Puede que ella haya tenido un bello rostro, un bello parecer, una bonita apariencia, pero no un bello actuar, no un buen actuar. No tenía un alma bella. O sea, por dentro no era lo que significaba su nombre por fuera. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el pecado no fue ser dueño o vender, era lo que estábamos viendo, ¿verdad? O ser vendedor de la propiedad, ni obtener ganancias de la venta, ni hacer crecer su cuenta, ni haberse quedado con parte del dinero, sino el pecado fue traer parte de ese precio y pretender que lo que estaba trayendo era todo. Ese fue el problema. Como podemos ver en un exégesis, el término sustrajo de la Reina Valera también se quedó, ¿verdad? Nos fizo, la nueva versión internacional, desfalcar, robar, robar por malversación, ¿verdad? Según este diccionario. Este término también se utiliza en el Antiguo Testamento, en la historia de Josué capítulo 7, y también se habla en Tito capítulo 2. Pedro enfrenta a Ananías y a la situación. O sea, él se enfrenta a lo que se estaba dando en el momento. Este mismo verbo, tanto en capítulos 7 de Josué, versículo 1, la Septuaginta, hace para describir el mismo pecado de Acán. O sea, el mismo pecado, desfalcar, robar, etcétera, etcétera, sustraer. En Tito capítulo 2 verso 10 se habla de lo mismo, pero este es con referencia a cuando los esclavos robaban a sus amos, ¿verdad? Entonces, diríamos estos tres términos, ¿verdad? O bueno, este término se menciona en estos tres textos referente a lo mismo. Sus acciones hipócritas revelaron los verdaderos motivos del corazón. Ellos tenían la libertad de darlo todo o no. Dios mira el corazón, como podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. No mire la apariencia, porque Dios no mira la apariencia. El hombre mira nada más lo que tiene frente a su nariz, pero Dios mira el corazón. El pecado es serio delante de Dios. O sea, no es algo, lo que sucede es que a veces nosotros hemos normalizado ciertas acciones dentro de la iglesia, pero a la luz de la escritura podemos ver de que es algo serio. Delante de Dios es algo serio. Pero tradicionalmente lo que hacemos es normalizar, ¿verdad? Normalizar. Es normal. Eso no es algo nuevo. No, no es algo nuevo y tampoco es algo normal. Es algo serio. Si las cosas no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido, es algo serio. ¿Qué más podemos ver? Bueno,
el apóstol Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y aquí podemos ver un contraste. El contraste que se viene dando, capítulo 4 verso 31 nos dice el escritor, rápidamente le doy lectura, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un contraste entre ser lleno del Espíritu Santo y el corazón de Ananías, que había sido lleno por Satanás. Y Pedro dice, o sea, Pedro va y confronta la situación, o sea, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? O sea, detrás de toda la acción malvada que tú has hecho, dice, detrás de todo esto está Satanás. Así que antes de nosotros pensar hacer algo contra el liderazgo, contra el ministerio, contra el trabajo, contra la unidad, sea con lo que sea, piense quién está llenando su corazón. Porque a veces podemos ver y decir, esto está aconteciendo, pero podemos ver la situación de afuera. No, miremoslas de adentro, o sea, pongámonos en la posición de Ananías, o sea, que yo soy Ananías y que a lo mejor no voy a hacer lo mismo, pero acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, o sea, ¿está nuestro corazón lleno del Espíritu Santo o Satanás está llenando nuestro corazón? Al otro lado usted puede ver algunas interrogantes. ¿Quién está llenando tu corazón? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? ¿O Satanás? ¿Con qué cosa llena Dios? ¿Y con qué cosa llena Satanás? ¿Qué denota ser lleno? La frase Satanás significa adversario. ¿Quieres tú ser llamado amigo de Dios o adversario de Dios? ¿Qué cosas pueden llenar Satanás o de qué cosas Dios puede llenar nuestro corazón y de qué cosas Satanás puede llenar nuestro corazón? Y ese es el contraste que podemos ver en esta historia comparada con Judas. Bueno, Satanás, se habla más de Satanás, se habla más de una guerra, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad, ¿verdad? En los lugares celestes. Gálatas capítulo 6. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo y a Dios. La muerte de Ananía, luego se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo fuera lo sepultaron. Otra de las preguntas es, si usted tiene la disposición, pues puede pausar y analizar la siguiente pregunta. ¿Qué realmente pretendía Ananías y Zafira? ¿Qué realmente pretendía? ¿Pretendía obtener reconocimiento? ¿Ser adulado? ¿Que le dieran un renombre? Recuerde que Bernabé, su nombre era José, pero le habían puesto Bernabé. ¿Será que ellos querían un renombre? Probablemente hijos de benevolencia, hijos ayudadores, pero Dios conoce nuestro corazón. Cada acción que nosotros hacemos, deberíamos de preguntarnos, ¿qué pretendo? ¿Qué pretendo yo con este servicio? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Reconocimiento? ¿Que me aplaudan? ¿Que me adulen? ¿O que me den un renombre? ¿Qué es lo que nosotros realmente pretendemos con lo que hacemos para Dios? Ananías y Zafira. ¿Qué aprendemos también de esto? Bueno, aprendemos es de que cada uno es responsable de las decisiones y acciones. Nadie fue obligado y cada uno tuvo la oportunidad de ser sincero. Ningún apóstol obligó, tienen que venderlo y tienen que traerlo. Ningún apóstol obligó a que uno era responsable por las decisiones y acciones del otro. No, ambos tuvieron la responsabilidad. Primero Ananías, después Zafira. Responsables por sus propias acciones. Esto es algo bien importante porque a veces nos acostumbramos a querer justificar nuestras malas acciones y decisiones y poder culpar a otros
de lo malo que a nosotros nos ha acontecido o de las consecuencias de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Pero recuerde, cada uno es responsable de sus acciones y decisiones. Ellos vendieron el terreno. Lucas podemos ver también un énfasis también en lo que es la mujer. Eh, Hombres y mujeres llegaban a ser creyentes. Por lo tanto, el papel y el rol de la mujer ha sido interesante a través de la historia de la iglesia primitiva, no en el sentido de autoridad, pero sí en el sentido de servicio. Y entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, llega Ananías y dice, aquí está el dinero, la vendimos en tanto y bueno, aquí está. Inmediatamente Pedro va a confrontar y dice, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Aquí aprendemos que detrás de toda mentira es Satanás quien llena nuestro corazón. Y ya llámele usted una mentira pequeña, una mentira piadosa, llámele como usted le quiera llamar. Mentira es mentira. Y detrás de toda mentira, quien llena el corazón es Satanás. Eso es lo que dice la escritura. ¿Y qué hace Pedro? Bueno, va a confrontar la situación. Va a confrontar. Pedro no va a huir. Pedro no se va a hacer el desentendido. Pablo no se va a hacer perdón, Pedro no se va a hacer el ignorante. No, él va a confrontar. O sea, esto es lo que has hecho y esto está mal. O sea, no me has mentido a mí, no has mentido a la iglesia, no has mentido a los hermanos, simplemente has intentado mentir al Espíritu Santo y a Dios. ¿Qué aprendemos de Pedro? ¿Qué aprende usted de Pedro? Es que a veces necesitamos confrontar las situaciones que se nos dan dentro de la iglesia. Y esto podemos ver que no solamente puede ser dentro de la hermandad, dentro de los hermanos, sino quizás dentro del liderazgo. Pero si las cosas no están bien, necesitamos confrontar que lo que se está haciendo a lo mejor no es por guía del Espíritu Santo. Bien, y entonces cayó, Ananías mintió, murió y lo enterraron. 3 horas después, dice, me llama la atención porque quizás no se conocía lo que era el chambre, ¿verdad? La información todavía no volaba, ¿verdad? La información todavía no tenía alas, porque pasaron 3 horas y Zafira no sabía nada de lo que había pasado. Nadie había llegado con el chisme, nadie le había contado. eh, Sabemos que habían limitaciones en cuanto a redes sociales y todo eso, ¿verdad? Entonces, no es como hoy, ¿verdad? Sucede algo, 1 minuto, 2 minutos, lo que tarda para subir la información y ya lo sabe una buena porción de la población, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Pasaron 3 horas y ya no sabía nada. El punto es que ella llega, verso 8, y bueno, inocente no era, ignorante sí, porque desconocía lo que había pasado. Y Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. En ese momento, ella tuvo la oportunidad de enmendar la situación. O sea, ella no iba a morir por la mentira que había hecho Ananías, sino ella iba a morir por su propia confesión, por su propia acción. ¿Nota usted la diferencia que nosotros podemos ver aquí? Es que cada uno es responsable. Yo no puedo justificarme ni tampoco puedo acusar, ni tampoco puedo responsabilizar a otro. Cada uno es responsable de sus acciones y decisiones. ¿Qué más podemos ver en el versículo 11? Versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estábamos viendo en los versículos del capítulo 4 verso 33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. Dice también de que los apóstoles pues estaban dando testimonios y hacían grandes maravillas, grandes señales. Y en base a lo que sucedió en este versículo, ¿verdad? O en este relato, dice que
sobre la iglesia vino gran temor, sobre la iglesia entera. Hay algo bien importante porque cuando hablamos de que estos fueron sepultados sin ceremonia, claro, la ceremonia tenía que ser el mismo día, pero el ser sepultado sin ceremonia era como ser sepultado como un animal. Eso es lo que nos enseña Jeremías capítulo 22, verso 19. Y usted puede ver la historia como Nadab y Abiú, Acán, ¿verdad? Que no hubo ceremonia, Ananías y Zafira no tuvieron ceremonia para ser enterrados. Y esto se hacía con los animales, ¿verdad? El animal era enterrado de esa manera. La iglesia, bueno, viene siendo el término eclesia, ¿verdad? Primera ocurrencia del término eclesia. Hay un trasfondo, ¿verdad? De toda esta historia que nos llevaría mucho tiempo analizarlo. Aparece 23 veces en el libro de Hechos, lo podemos ver ahí. El Textus Receptus también lo menciona en Hechos capítulo 2 verso 47. También el término el término griego también tiene o se generaliza como asamblea, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 19. En el Nuevo Testamento se refiere típicamente a la iglesia local, el grupo de creyentes en una ciudad, pero a veces se habla también de la iglesia universal, ¿verdad? Entonces, hay que saber distinguir entre la iglesia local y la iglesia universal. Preguntas, interpretaciones, conexiones y aplicaciones. Ah, la pregunta es, ¿de qué manera pecaron? Otra de las preguntas, y bien importante, y yo espero que usted se tome el tiempo y analice cada una de las preguntas, ¿perdieron la salvación también? Con este acontecimiento, con esto que ellos hicieron, con lo que causó, con todo lo que implicó, porque fue impactante, la iglesia se llenó de temor y dijo, verdaderamente Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, y por muy mínimo que sea, delante de Dios nada es mínimo, ¿verdad? Si transgrede la ley, pues es transgresión a la ley y Dios es celoso. Pero la pregunta es, ¿de qué manera pecaron ellos? La pregunta número dos es, ¿perdieron la salvación? Parece que Dios causó las muertes directamente. Y aquí hacemos la otra pregunta, ¿es Dios demasiado cruel? Hay muchas personas que dicen que no creen en Dios porque miran a un Dios cruel y que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era un Dios cruel, era un Dios despiadado, era un Dios, algunos dicen sanguinario. En el Nuevo Testamento es un Dios de amor, de paz, de misericordia, de compasión, de gracia. La pregunta es, si Dios causó estas muertes directamente, ¿es Dios demasiado cruel? ¿Es lo que debemos esperar de cada vez que hay pecado en la iglesia? ¿Qué espera usted cuando de repente hay un hermano y de repente miente, de repente eh, por costumbre no se congrega? Por X o Y razón, la persona ha cometido errores y la pregunta es, ¿debemos esperar esto cada vez que hay pecado en la iglesia? Cada vez que un hermano falla, ¿vamos a esperar esto, la muerte? ¿Qué quiere comunicar Lucas por medio de esta historia? Esa es otra pregunta. ¿Qué quiere comunicar Lucas por medio de esta historia? ¿De qué manera pecaron? Bueno, mintiendo al Espíritu Santo y a Dios, según el verso. Poner a prueba al Espíritu Santo. Número dos, por desfalcar el dinero, lo cual perteneció a Dios. Eso es lo que nosotros miramos y que eso es indiscutible. El momento que ellos dedicaron a Dios la cantidad completa del dinero, lo cual alegaron todo perteneció a Él, entonces por guardar una porción ya dedicada a Dios, ellos desfalcaron dinero que ya pertenecía a Dios. Quizá podemos poner un ejemplo con nuestra ofrenda, algo que nosotros decidimos y apartamos y decimos, esto es para Dios, esta es la ofrenda de Dios. Pero de repente, por algún impulso, por A o por B razón, tomamos de lo que ya dedicamos a Dios. Pudiera ser un ejemplo similar. ¿Qué más aprendemos? Bueno, ¿perdieron la salvación también? Parece que Dios causó muertes directamente,
probablemente podemos decir Dios es un Dios demasiado cruel. Cada vez que hay pecado en la iglesia, vamos a esperar que las personas mueran. ¿Quién o qué causó la muerte de Ananías y Zafira? Una muerte natural, un susto, un ataque de corazón. Pedro usando sus poderes de una manera no aprobada por Dios, como diciendo, oye Pedro, pues se te pasó un poquito la mano. Satanás, después de usarlos, tal vez Dios removió su protección y el diablo los destruyó. Miramos que es algo que podemos comprobar a través de la escritura. La presencia de Dios se va, Dios, la protección de Dios se remueve y bueno, el diablo hace las suyas. O Dios. Dios intervino directamente, resultando en la muerte de los dos individuos. Bueno, usted tome su tiempo, analice cada una de ellas y llegue a su conclusión. Pudo haber sido una muerte natural, pudo haber sido Pedro que se le pasó la mano, pudo haber sido Satanás cuando Dios removió la protección sobre ellos, o pudo haber sido Dios mismo por haber transgredido su ley, sus principios. ¿Es algo que debemos esperar regularmente? Creo que no. Nuestra experiencia y la historia de la iglesia en general están en su contra. No es repetido en otras porciones del Nuevo Testamento y estos son algunos principios de interpretación que miramos al inicio, ¿verdad? Que no podemos decir sí es así cuando solamente se menciona por única vez en la Escritura y luego en todo el libro no se volvió a mencionar ni en otras porciones del Nuevo Testamento. Entonces es algo que no es repetido, ¿verdad? En otras porciones. No es repetido tampoco en el mismo libro de Hechos entre creyentes. La muerte de Herodes, capítulo 12, Simón, la iglesia y los ancianos de Éfeso. Eh, ¿Qué quiere comunicar en sí Lucas por medio de esta historia? Algunos elementos que podemos tomar en cuenta. Ocurre dentro de un periodo prístino o una iglesia idealizada. Paralelismo con historias del Antiguo Testamento, el carácter de Dios demostrado en toda la Biblia. Bueno, puede ser que Lucas quiere transmitir eso, ¿verdad? Una iglesia idealizada, la iglesia está empezando y bueno, el carácter de Dios necesita ser mostrado, como se ha mostrado en todo el transcurso de la Biblia y paralelismo con el Antiguo Testamento. O sea, si en el Antiguo Testamento fue así, ¿qué impide que en el Nuevo Testamento no sea así? Podría ser. Eh, Se compara la historia de Acán, Josué, capítulo 7, ¿verdad? Hay un comentario ahí. La misma terminología, desfalcar, que ya lo mirábamos al inicio. El periodo en general es comparable al periodo en el desierto, tentar al Espíritu de Dios del 5:9, eh, que denota que esta frase se refiere casi exclusivamente al periodo del desierto. ¿Qué más podemos ver? Esta historia y el carácter de Dios, ejemplos de juicio divino comparable con el Antiguo Testamento, por ejemplo, Usa, segundo libro de Samuel, capítulo 6, la rebelión de Coré, entre otros, en el desierto, Elías, Eliseo, o sea, estamos viendo aquí el carácter de Dios. Éxodo 34, que habla también acerca de la diversidad del carácter de Dios. Por ejemplo, en varias ocasiones miramos, por ejemplo, Jonás, el carácter coincidía con el carácter de Jesús. Bueno, podemos mencionar muchas otras cosas respecto a el carácter de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que da más para analizar, para reflexionar y para entender el carácter de Dios. Aplicación. Reconocer y respetar el carácter complejo de Dios, debemos tener cuidado con las palabras y los votos o las promesas. Hay muchas personas que dice, no, pues que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es misericordioso. Sí, pero hay que respetar el carácter de Dios, porque la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. A veces hay personas que prometen, ¿verdad? Prometen cuando están en ciertas circunstancias
prometen aquí, prometen allá, esto, lo otro, pero cuando ya las cosas vuelven a la normalidad, pues esas promesas se esfuman. Entonces, debemos de tener cuidado con lo que nosotros prometemos a Dios. No debemos ni podemos mentir a Dios o fingir ante el Altísimo. Y recuerde, la mentalidad de ellos no era mentir a Dios, sino a los apóstoles. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, cuando Dios va a llamar, o cuando Dios llama a Pablo, cuando le dice la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, literalmente lo estaba persiguiendo a él, no, estaba persiguiendo a los cristianos, pero el perseguir a los cristianos lo convertía automáticamente en un perseguidor también del Altísimo. Así que si nosotros, bueno, antes de pensar hacer algo en contra de nuestros hermanos, debemos de pensar lo que no se lo hacemos directamente a Dios, pero sí de una manera indirecta. Así que mucho cuidado. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, miramos un resumen breve. Este es un resumen breve. Pedro sana a los enfermos dice con su sombra. Capítulo 5 verso 13, 14, dice al 16, vamos a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, que ya vimos que era eso. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Es bien interesante, impresionante las señales, las maravillas que estamos viendo en esta porción. Sigue habiendo crecimiento del reino, el evangelio sigue expandiendo, la iglesia sigue creciendo, sigue habiendo unidad, sigue habiendo comunión, compañerismo, sigue habiendo poder por parte de los apóstoles, ¿verdad? Con las sanidades, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver en los versículos que vamos a ver, capítulo 5 versos 3 y 14 de los demás, no hay pruebas, note esto, no hay pruebas convincentes sobre de quién se tratan eso de los demás, dice el verso 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ese término, no hay pruebas convincentes de quiénes son. Algunas traducciones dicen que son o lo traducen como levitas. Otros, por lo de Ananías y Zafira, dicen son algunos que se alejaron, o sea, no querían llegar. Otros, bueno, no querían entremeterse con ellos, ¿verdad? Por lo que habían visto, no querían acercarse porque generaban cierto miedo, cierto temor. Otros dicen, bueno, los demás, ¿verdad? Se refiere a los levitas que ya no prohibían que se reunieran en el templo, ¿verdad? eh, Etcétera, etcétera. Podemos seguir mencionando más acerca de quiénes son esos de los demás. El contexto presenta varios grupos. Por ejemplo, habla de los apóstoles, habla del pueblo, habla de los creyentes, habla del resto de los judíos, de los líderes judíos, habla de los enfermos de Jerusalén, habla también de los nuevos creyentes. Así que los que creían en el Señor aumentaban más. Usted analice esta información y usted ponga la información en su mesa, pues analice y llegue a su conclusión. ¿Quiénes pueden ser los demás, de los demás? ¿Verdad? Bien, interesante porque dice que el grupo seguía creciendo. Los que creían en el Señor iban aumentando, tanto hombres como mujeres. Este es el crecimiento que vemos en el cristianismo primitivo. Las sanaciones eran extraordinarias, ¿verdad? Dice que sacaban a los enfermos y nada más se conformaban con que la sombra de Pedro, ¿verdad?, le cayese sobre uno de ellos.
y de muchas ciudades, y dice, todos eran sanados sin importar quién era, sin importar cuál fuera la enfermedad. Esto es totalmente diferente a lo que nosotros miramos en la actualidad. En la actualidad hay sanadores, ¿verdad? O charlatanes que eligen a quién van a hacer la sanación y eligen qué tipo de enfermedad tienen para sanar. Dice aquí que a Pedro le sacaban cualquier tipo de persona, ya sea que creyera, que no creyere, fuese lo que fuese, tuviese lo que tuviese, la enfermedad, o sea, solo la sombra dice que era suficiente para sanarlo. Bueno, luego miramos también lo que es la persecución. Hay otra persecución que se desata. Dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Otra vez van intercalando los términos, ¿verdad?, de las actitudes de los saduceos. Esto habla del Sanedrín, que ya lo miramos, era la mayor parte de saduceos y el problema que ellos tenían, su teología, etcétera, etcétera. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Interesante, porque el ángel abre las puertas, pero dice, no dice váyanse a descansar a su casa. No dice tómense unas vacaciones, no dice váyanse lejos, que nadie sepa que ustedes ya salieron, no, dice id puestos en pie en el templo y dice anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Miramos la encarcelación por parte de los celos. Creo que esta es una de las cosas que causa gran problema dentro de la iglesia y gran daño dentro de la iglesia, del liderazgo, de los ministerios, es el celo. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado en otras ocasiones, a veces no miramos a los demás como una bendición en el ministerio, sino como una amenaza. Pero eso es por nuestros celos. Así que si en nosotros hay ese tipo de corazón, bueno, necesitamos ir transformando, ir cambiando, porque estamos muy lejos de lo que eran los primeros cristianos, ¿verdad? El celo, ¿verdad? Nos alejamos de la iglesia primitiva y nos acercamos más a los líderes religiosos de aquel tiempo. No estoy diciendo que tiene que tolerar el pecado, no, sino eh, no tener esa actitud de celo, ¿verdad? Esa actitud de celo, porque otro hace mejor las cosas, entonces yo me interpongo en el camino porque los resultados o el método, ¿verdad? O las clases o el estudio son más comprensibles, más entendibles, hay más audiencia, etcétera, etcétera, entonces yo me lleno de celo. No, más bien deberíamos de glorificar a Dios, ¿verdad? Si de repente en su clase hay que 5 mujeres, 8 personas, y en la otra clase del hermano o la hermana hay hasta 20, 30, entonces usted no tiene que tener una actitud de celo, más bien debe de glorificar a Dios y agradecer a Dios porque el ministerio crece, ¿verdad? Entonces, los celos llevaron a que los apóstoles fueran puestos en la cárcel, pero aprendemos en todo esto que Dios no está lejos. Dios siempre está cerca y Él siempre está protegiendo a los que hacen su voluntad, a los que tienen un corazón recto delante de Él, a los que tienen buen deseo, a los que simplemente se enfocan en agradar a Dios. Y entonces el ángel del Señor abrió las puertas y los sacó de la cárcel. Aquí podemos ver que salen, pero dice, tienen que ir al templo, puestos en pie, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Y podemos ver verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y los convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bien, podemos ver de que, bueno, ellos son puestos en la cárcel, el ángel los saca de noche, ellos tienen que ir a anunciar al templo todas las palabras, no una parte, ¿verdad? Sino todas, todo el consejo de Dios. Luego, el Sanedrín se reúne, el sumo sacerdote, todos los que conforman la corte,
y mandan a la cárcel para que ellos sean traídos. Luego dice que cuando llegaron los alguaciles, los encargados, ¿verdad? Los custodios, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Es decir, eh, fue algo sobrenatural. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Bueno, aquí sí corrió el chambre, ¿verdad? Aquí sí voló la información. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, esto es lo que daña al ser humano. La confrontación directa, cuando usted confronta y dice, este y esta es tu condición. O sea, ellos fueron y anunciaron todo el consejo de Dios. Alguien llegó con la noticia, la magnífica noticia de que ellos estaban enseñando en el templo, entonces van, los prenden, los traen y bueno, comienzan a ser interrogados. Lo primero que les dijimos fue lo primero que ustedes hicieron. Dice, pensamos que con la muerte de él todo se acabaría, pero más bien esto ha ayudado porque el progreso de este hombre llamado Jesús pues sigue en aumento. Y dice... Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, dice, y ahora nos quieres hacer culpable de la muerte de ese hombre, dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles, verso 29 del capítulo 5, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Note usted la acusación. O sea, el Dios de nuestros padres a Jesús, levantó a Jesús. Y ese Jesús ustedes lo mataron, ustedes lo colgaron, pero Dios le ha exaltado y ahora está a la diestra por príncipe y salvador y está dando arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué interesante este texto. Dicen los apóstoles, Pedro y Juan, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También dice el Espíritu Santo. Y también dice, el Espíritu Santo es el que Dios da a todo aquel que obedece. La pregunta que formulamos es, ¿Dios da el Espíritu Santo a los que no obedecen? Es, es decir, ¿podemos recibir el Espíritu Santo sin obedecer el Evangelio? A la luz de la Escritura, no. A la luz de la Escritura, no. ¿Qué más podemos mencionar? Verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Nota usted el contraste en el versículo 17 dice, estaban llenos de celos. Cuando va al versículo 33 dice, están enfurecidos y quieren matarles. O sea, las actitudes de ellos han sido de constante daño y maldad hacia los prójimos, pero eran los que profesaban guardar la ley. 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a un muchacho a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. 38.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Interesante lo que miramos después de la persecución. Y termina, dice, todos los días. Lo que ellos dijeron, dice, o sea, no queremos que sigan hablando en nombre de este hombre, en nombre de Jesús. ¿Y qué hacían? Bueno, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La comisión había sido dada a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La liberación en la cárcel por un ángel, ¿verdad? Tanto en capítulo 5, capítulo 12, capítulo 16 por un terremoto. O sea, la mano de Dios siempre ha estado con aquellos que hacen el bien. Hay textos que hablan acerca de los ángeles también en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que pues desprenderíamos un tema de angelología, ¿verdad? Respecto a esto. Hay una acusación, dice, no nos obedecieron. Quieren hacernos culpables de la sangre de Jesús. La refutación que hacen es, tenemos que obedecer a Dios y no a ustedes. Y dice, o sea, todos son culpables. Eso es lo que están haciendo los apóstoles. Todos son culpables. Ah, y luego pues sale este hombre llamado Gamaliel. ¿Verdad? Gamaliel I era nieto del famoso rabino Gilel, un fariseo, el rabino maestro de Pablo. Según la Mishnah, dice que desde la muerte de Gamaliel, la gloria de la ley había cesado. Hablamos un poquito ahí de Gamaliel. Su nombre significa Dios es mi galardonador. Era conocido como el anciano o Gamaliel I para diferenciarlo de su pariente, ¿verdad? El hombre, una leyenda señala que tenía parentesco con la familia real de Herodes. La historia indica que era el presidente de Sanedrín, pero probablemente se esté refiriendo también a Gamaliel II. Fue uno de los 7 rabinos más respetados, por lo que fue otorgado el título de Rabán o Rabón, ¿verdad? Y se cree que murió antes del año 70. ¿Cuál era su teología? Bueno, fue un rabino altamente respetado. Era conocido por guardar y mantener el control de los judíos esparcidos en la diáspora. Cuando nosotros leemos el relato, podemos ver de la voz que tenía este hombre, ¿verdad? Era muy, muy respetado. También era conocido por su preocupación por los marginados sociales, es decir, por aquellos que eran marginados ante la sociedad. Su taconot, ¿verdad? Generalmente comenzaba con la frase para el beneficio de la humanidad, de los huérfanos, las viudas y las mujeres. Debemos afirmar que no está clara la motivación de Gamaliel, es decir, cuál era la motivación con todo esto que este hombre estaba haciendo en este caso. Pudo haber estado afirmando la sabiduría de los fariseos en contra de la impulsividad de los saduceos. Ambas sectas judías se explotaban una a otra cuando tenían oportunidad de hacerlo. El texto no nos dice cuál era el verdadero motivo por el cual intervino Gamaliel, ¿verdad? Pero bueno, era un gran hombre, era un gran personaje también de mencionar. El discurso de Gamaliel habla de un Teudas, de un Judas el Galileo. ¿Por qué incluir esta información? Mostrar la inocencia del cristianismo, la intervención de Dios y mostrar que este movimiento es de Dios. Bueno, y hablamos un poquito allí acerca de Teudas, según alguna información que nos brinda el historiador Josefo, ¿verdad? En Antigüedades, su otro escrito de guerras, ¿verdad? Que nos hablan más acerca de esto, ¿verdad? Al final, pues verso 38 dice, dejen a estos hombres en paz, apartados de estos hombres, que significa separarse, alejarse, enviar lejos o despedir. Usted puede ver la información sobre Judas el Galileo, el censo que se hace, ¿verdad? En los años.
cómo la historia no se contradice, sino más bien se complementa una con la otra. Y entonces lo que podemos ver aquí es donde él dice, si esto no es de los hombres, puede ser que ustedes estén luchando contra Dios. O sea, es impresionante el tipo de visualización o de cosmovisión que este hombre tenía, eh, a pesar de lo que era, ¿verdad? Y también podemos ver de que se les prohíbe después de azotarlos, bueno, los azotes que se mencionan aquí, am, eran azotes que se hacían con varilla, azotes judíos, ¿verdad? Estos no son azotes romanos, sino azotes judíos, ¿verdad? Que no atentaban contra la vida de las personas, pero bueno, eran azotes. Y entonces los azotan y dicen, ya no queremos que hablen en nombre de Jesús. O sea, está prohibido. O sea, ¿cuántas veces miramos la prohibición? Y Pedro dice, es que es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Que la verdad, todos ustedes son culpables, dice. Todos ustedes son culpables. Dios dice, está dando perdón de pecado. Dios da el Espíritu Santo a todo el que obedece. Pero ustedes son culpables y nosotros no podemos dejar de decir lo que Dios nos ha mandado que enseñemos, que prediquemos. Dice, no podemos. Y entonces ellos salen del concilio, salen gozosos, ¿verdad? En verso 41, usted dice, qué contradicción más grande que después de ser azotados, de ser prohibidos, bueno, el sufrimiento por la causa de Cristo para ellos es gozo. Yo espero que el sufrimiento por la causa de Cristo para nosotros sea también lo mismo, ¿verdad? Han habido personas que han abandonado el cristianismo, su fe en Dios, eh, la iglesia por una mala experiencia que han tenido por a causa del nombre de Cristo. Pero bueno, aquí miramos todo lo contrario. El sufrimiento, pues para ellos, padecer y sufrir por la causa de Cristo, para ellos era gozo. Todos los días, en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La pregunta es, ¿cada cuánto enseña usted? ¿Cada cuánto predicamos nosotros? ¿En qué lugares enseñamos? A veces, a veces pensamos y creemos que nuestro llamado está limitado a ciertas personas y a ciertos lugares. Lo que nos enseñan los apóstoles es que no, ¿verdad? No está limitado, ni los días, ¿verdad? Dice, todos los días ellos estaban en el templo, en las casas, y ellos estaban enseñando. Ahora, ¿cuánta enseñanza nos deja el capítulo 5? ¿Qué aprende usted? De toda esta información, usted puede hacer su análisis, usted puede meditar, puede reflexionar, autoexaminarse y decir, aquí estoy bien, aquí estoy mal, aquí me falta, aquí estoy fallando, o decir, me estoy acercando, cada día más me estoy acercando a lo que eran los hombres de Dios, el cristianismo, la iglesia primitiva. Eh, o sinceramente decir, pues la verdad estoy muy lejos de lo que ellos eran, de lo que ellos hacían. Bien, hermanos, esperamos que hayamos comprendido esta historia o esta porción general, hermanos, del capítulo 5 de Hechos. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, pues pueden hacerla saber. Que este conocimiento nos ayude a comprender cada día más el carácter de Dios, la misión, ¿verdad? La misión que tenemos como siervos, ¿verdad? Como siervos y seguir siempre hacia adelante. Recuerde que aún en aquellas situaciones difíciles, cuando Satanás atenta contra la unidad y el bienestar de la iglesia, la mano de Dios siempre está para salvarnos, para ayudarnos, para fortalecernos y guiarnos siempre hacia adelante. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Si Dios lo permite, será hasta la próxima, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos adelante, que nuestra fe siempre pueda ir creciendo, que nuestra esperanza siempre esté puesta en nuestro Dios. Bendiciones para todos, hermanos.